El sudor le picaba en los ojos a Nora mientras equilibraba 4 copas de cristal en una pesada bandeja de plata. La sangre latía sin cesar en sus oídos. 20 multimillonarios estaban sentados, paralizados, alrededor de una mesa de caoba, completamente destrozados por una sola pregunta, garabateada en una servilleta de lino. Millones de dólares se evaporaban con cada segundo que pasaba. El pánico asfixiaba la habitación. Hombres con trajes a medida miraban sus zapatos de cuero italiano, sus carreras se disolvían en tiempo real. El silencio caía, denso e implacable. Nadie se movía, nadie respiraba. Entonces, un agudo tintineo de cristal contra la madera pulida rompió el hechizo. Una camarera que ganaba $9 la hora se inclinó sobre los titanes corporativos, señaló con un dedo tembloroso y susurró lo imposible. Lower no era simplemente un restaurante, era un santuario para la élite financiera de Manhattan, una fortaleza de extravagancia culinaria, oculta tras una puerta de hierro forjado sin marcar en Tribeca. Dentro, el aire sabía a trufas blancas, a cuero envejecido y a poder. Para conseguir un salón privado en Lower, se requería un gasto mínimo de $10,000, un número de teléfono que no figurara en la guía y, por lo general, una crisis. Nora Caldwell estaba íntimamente familiarizada con las crisis de los ricos. A sus 24 años, había pasado los últimos 2 años navegando por la periferia sombría de su mundo. Observaba sus triunfos y sus colapsos, vestida con un rígido e impecablemente planchado uniforme negro. Era un fantasma que servía su Burdeos de $2,000, una testigo silenciosa de uso de información privilegiada, sabotaje corporativo y divorcios silenciados. Ser invisible era su trabajo. Esta noche, sin embargo, la atmósfera en el Salón Monarca, el comedor privado más aislado de Lower, era radiactiva. Nora estaba en la estación de servicio, justo fuera de las pesadas puertas de roble, puliendo una cuchara de postre hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Liam, el sommelier jefe, se apoyaba en la vinoteca, con el rostro pálido. «No han tocado los aperitivos», murmuró Liam ajustándose la corbata. «Sterling está ahí dentro». Richard Sterling, las manos de Nora se detuvieron. Todo el mundo en el distrito financiero y cualquiera que leyera el Wall Street Journal conocía a Richard Sterling. Era el fundador y director ejecutivo de Sterling Bancroft Analytics, una empresa de operaciones de alta frecuencia que utilizaba algoritmos de caja negra patentados para dominar el mercado. Era un titán hecho a sí mismo, brillante, famosamente despiadado y totalmente implacable. «¿Cuál es la ocasión?», preguntó Nora en voz baja. «¿Un funeral? Por lo que parece», respondió Liam. «Entré a decantar el Cabernet y fue como entrar en un congelador de carne. Kensington está sudando tanto que parece que acaba de correr una maratón con su traje puesto». «Algo va muy, muy mal», asintió Nora, recogiendo su bandeja para retirar el primer plato. Ella no pertenecía a este lugar. En realidad no. Hace 3 años era una estudiante de tercer año en Stanford, con una doble especialización en matemáticas aplicadas y ciencias de la computación. Era la chica que escribía complejos modelos predictivos por diversión. La chica por la que los profesores se peleaban para sus laboratorios de investigación. Entonces la realidad se derrumbó con una brutalidad repentina. La repentina muerte de su padre había desenterrado una montaña de deudas ocultas. El banco se quedó con la casa. Los acreedores congelaron sus activos. Y la posterior enfermedad neurológica de su madre había diezmado lo que quedaba. Nora había cambiado sus libros de texto por una bandeja de servir y se había mudado de nuevo a Nueva York para mantener a su madre en un centro de cuidados especializados. Stanford era ahora el fantasma de un sueño. Aquí no era una prodigio, era solo la camarera. Tomando una respiración profunda, Nora empujó la pesada puerta de roble del Salón Monarca. El silencio en el interior era más pesado que el plomo. La habitación estaba tenuemente iluminada por un candelabro de cristal que proyectaba duras sombras sobre los rostros de las 5 personas sentadas a la larga mesa de caoba. En el centro se sentaba Richard Sterling. Se veía exactamente como en sus fotos de prensa,
mandíbula afilada, pelo plateado impecablemente peinado y ojos como lascas de pedernal. No estaba comiendo. Estaba mirando una enorme pizarra blanca portátil que habían llevado a la sala, cubierta por una caótica red de ecuaciones matemáticas, diagramas de flujo y líneas de código en bruto. A la derecha de Sterling se sentaba David Kensington, el director financiero. Liam tenía razón. Kensington se estaba desmoronando. Llevaba la corbata aflojada, el botón superior desabrochado y una capa de sudor aterrorizado le cubría la frente. Frente a él estaba Evelyn Reed, la directora de operaciones, una mujer cuya habitual compostura gélida e imperturbable se estaba resquebrajando. No paraba de golpear la madera con sus uñas cuidadas, un staccato frenético y rítmico. Completando el grupo había dos analistas cuantitativos senior, ambos con aspecto de estar frente a un pelotón de fusilamiento. 420 millones de dólares. La voz de Sterling cortó el aire de la sala. No fue un grito. Fue un gruñido bajo y aterrador. Eso es lo que la anomalía Bancroft ha desangrado en las últimas 48 horas. Y ustedes están aquí sentados comiendo vieiras a la plancha, diciéndome que todavía no saben por qué. Nora se movió en silencio, entrando en la periferia. Se acercó al lado izquierdo de David Kensington, recogiendo su plato intacto con una gracia practicada y silenciosa. Richard, estamos ejecutando todos los diagnósticos, dijo Evelyn Reed, con la voz tensa. La arquitectura del nuevo modelo de precios dinámico fue sometida a pruebas de estrés durante 6 meses. No debería estar vendiendo en corto nuestros propios activos de primera línea. Se está comportando de forma irracional. Es como si el algoritmo hubiera desarrollado un bucle de retroalimentación suicida. Los algoritmos no se suicidan, Evelyn, espetó finalmente Sterling, golpeando la mesa con la palma de la mano. Las copas de cristal temblaron. Nora se congeló, manteniendo la vista fija en el suelo. El código es lógica. El código es absoluto. Hay un fallo en la lógica, una fuga matemática, y está desangrando a mi empresa. Los mercados asiáticos abren en exactamente 3 horas y 40 minutos. Si esto no se soluciona para entonces, el efecto cascada activará llamadas de margen automáticas. Sterling Bancroft estará en bancarrota antes del amanecer. David Kensington se secó la frente con una servilleta de lino. Señor, el equipo de analistas cuantitativos en Londres está trabajando con nosotros. Hemos aislado la anomalía en la subrutina de evaluación de riesgos, pero las variables son correctas. Las entradas coinciden con los parámetros. Cada vez que intentamos eliminar la secuencia anómala, elude el cortafuegos y se multiplica. No podemos encontrar la ecuación de origen que está activando el bucle. Nora retrocedió, retirándose a las sombras cerca de la puerta de servicio. No pudo evitar mirar la pizarra. Era un desorden de cálculo avanzado, cálculo estocástico y arquitectura algorítmica. Era el lenguaje que ella solía hablar con fluidez. Sus ojos recorrieron el caótico pergamino. Variables, fuentes de datos asíncronas, latencia, fórmulas de arbitraje. Era hermoso, complejo y profundamente defectuoso. No les pago para que no puedan encontrarlo. Siseó Sterling, poniéndose de pie. Se acercó a la pizarra, agarrando un marcador rojo de borrado en seco. Les pago para que sean las personas más inteligentes de Wall Street. Les pago millones de dólares al año para asegurar que este escenario exacto nunca ocurra. Nora se deslizó fuera de la habitación, su corazón latiendo con un ritmo extraño y olvidado contra sus costillas. La adrenalina de las matemáticas de alto riesgo, una sensación que había enterrado profundamente bajo el agotamiento de los turnos dobles y las facturas del hospital, estaba saliendo a la superficie. Sabía lo que estaban mirando. Sabía qué tipo de modelo estaban tratando de construir. Y mientras entregaba los platos retirados al lavaplatos en la cocina, una aterradora comprensión floreció en su mente. Creyó que podría saber exactamente qué estaba mal. El segundo plato fue un desastre. El característico magret de pato curado en seco de Lore, con reducción de cereza, fue completamente ignorado, mientras la atmósfera en el salón monarca
Se deterioraba del pánico a la desesperación absoluta. Nora regresó a la sala con una jarra de plata con agua helada, moviéndose con el sigilo de una sombra. No podía mantenerse alejada. La atracción magnética de las ecuaciones en la pizarra era demasiado fuerte. Cada vez que entraba, echaba un vistazo a los trazos de marcador rojo y negro, reconstruyendo la arquitectura de la perdición de Sterling Bancroft. El problema era un motor de operaciones de alta frecuencia diseñado para anticipar microfluctuaciones en los mercados de divisas globales. Por lo que Nora pudo descifrar, el algoritmo estaba diseñado para ajustar dinámicamente su propia tolerancia al riesgo, basándose en el sentimiento de las noticias en tiempo real y los cambios de precios en microsegundos. Pero estaba atrapado en una espiral mortal. Richard Sterling estaba de pie a la cabecera de la mesa, habiendo abandonado toda pretensión de una cena de negocios. Era un depredador acorralado. «Explícamelo de nuevo», ordenó Sterling, apuntando con el marcador rojo a Arthur Pendleton, el analista cuantitativo principal. «Desde el punto de inyección, paso a paso. No te saltes ni una sola línea de lógica». Arthur, un hombre que parecía no haber dormido en 3 días, se levantó temblorosamente. Se acercó a la pizarra. «El sistema ingiere el flujo de datos en bruto aquí», explicó, señalando un grupo de símbolos. «Asigna un peso de probabilidad al activo. Si el peso excede el umbral de 0.8, inicia una secuencia de compra. La subrutina de evaluación de riesgos, que está justo aquí», señaló una compleja fórmula recursiva, «comprueba constantemente la volatilidad». «¿Y el índice de volatilidad se extrae de los servidores secundarios?», presionó Sterling, entrecerrando los ojos. «Sí», interrumpió David Kensington, ansioso por demostrar su valía. «Se extrae de forma asíncrona para reducir la latencia. Optimizamos la fuente. Se supone que lee el mercado más rápido que nadie». Nora se movió alrededor de la mesa, rellenando con cuidado el vaso de agua de Evelyn Reed. «Asíncronamente», pensó Nora. Sus ojos se desviaron hacia la fórmula recursiva en la pizarra. «Espera, entonces, ¿por qué?», dijo Sterling, su voz bajando a un susurro peligroso. «El algoritmo actúa como si el cielo se estuviera cayendo. ¿Por qué está deshaciéndose de activos perfectamente estables con una pérdida del 10%, recomprándolos y volviéndolos a tirar en microsegundos?» «Es un fantasma en la máquina», suplicó Arthur. «Está procesando datos que no existen. Está reaccionando a una caída del mercado que no ha ocurrido. Hemos comprobado la sintaxis. Hemos comprobado los servidores. Las matemáticas son teóricamente perfectas». «Las matemáticas teóricamente perfectas no pierden $400 millones», rugió Sterling, el sonido resonando en las paredes revestidas de madera. Arrebató un grueso fajo de código impreso de la mesa y lo lanzó al aire. Cientos de páginas llovieron sobre los ejecutivos, una caótica ventisca de lógica fallida. Evelyn cerró los ojos. David se llevó la cabeza a las manos. «Escúchenme», dijo Sterling, su voz fría y desprovista de toda humanidad. «Construí esta empresa de la nada. No permitiré que sea destruida porque mis supuestos genios no pueden encontrar una fuga en su propia tubería». Se volvió hacia la pizarra y borró una gran sección con la mano desnuda, manchándose la piel de tinta negra. Empezó a dibujar furiosamente. No estaba dibujando código. Estaba dibujando una representación puramente matemática y simplificada del flujo lógico. «Aquí está el desafío», anunció Sterling, retrocediendo para revelar una horrible ecuación de múltiples capas que parecía un rompecabezas diseñado por un loco. «Esta es la lógica central, despojada del código, despojada de los servidores. Esta es la matemática pura de la subrutina de evaluación de riesgos. El fallo se esconde aquí. En algún lugar de esta lógica, una variable está mutando». Nora se quedó helada cerca de la credenza, agarrando su bandeja de plata. Miró fijamente la ecuación. Era una pieza de cálculo hermosa y aterradora. «Les doy un ultimátum», dijo Sterling, mirando a los 4 ejecutivos. «Tienen 30 minutos. Encuentren el fallo en esta lógica. Encuentren la paradoja.
Si la encuentran, la solucionamos. Salvamos la empresa y ustedes conservan sus trabajos, sus bonificaciones y sus reputaciones. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera como una cuerda floja. Si no la encuentran, continuó Sterling suavemente, llamaré a la junta directiva. Iniciaré un protocolo de liquidación total. Sterling Bancroft dejará de existir y me aseguraré personalmente de que ni uno solo de ustedes vuelva a trabajar en el sector financiero. Serán unos parias, los arquitectos del mayor fracaso algorítmico en la historia de Wall Street. Tienen 30 minutos. Sterling se sentó a la cabecera de la mesa, se sirvió un vaso de whisky con una mano notablemente firme y los miró fijamente. El pánico estalló, la pretensión de civilidad corporativa se desvaneció. David Kensington se apresuró a recoger los papeles caídos, su respiración entrecortada y jadeante. Arthur Pendleton corrió hacia la pizarra, murmurando frenéticamente para sí mismo, sus dedos trazando el aire a centímetros del marcador. Evelyn Reed sacó una calculadora, sus dedos volando sobre las teclas en un intento desesperado por realizar simulaciones manuales. Se estaban ahogando. Nora los observaba agitarse. Una surrealista indiferencia la invadía. Miró a los hombres y mujeres que controlaban millones, que vivían en áticos y dictaban la economía global, y no vio más que niños asustados mirando a un monstruo que habían creado pero que no podían entender. Volvió a mirar la pizarra. La ecuación. Su mente, inactiva durante tanto tiempo, se encendió. Los números dejaron de ser símbolos estáticos y comenzaron a moverse, danzando en su cabeza. Vio el flujo de la lógica, los intrincados caminos de causa y efecto. Trazó la fuente de datos asíncrona, simulando el retraso de microsegundos en su mente. X representa la volatilidad en tiempo real, pensó. Y es la línea de base histórica. El algoritmo compara constantemente X con Y, pero si los datos se extraen de forma asíncrona, sus ojos se abrieron de par en par, se le cortó la respiración. Era una trampa matemática clásica, elegante y devastadora. Era algo que habían cubierto en su clase de teoría computacional avanzada durante su segundo año. Una vulnerabilidad teórica en los bucles recursivos al tratar con discrepancias temporales de microsegundos. No estaban ante un error de código. Estaban ante un fallo fundamental de la física y el tiempo dentro de la estructura matemática. Ella sabía la respuesta. Habían pasado 25 minutos. El Salón Monarca parecía un mausoleo. Arthur Pendleton se había derrumbado en su silla, derrotado, mirando fijamente la pared. La calculadora de Evelyn Reed yacía abandonada sobre la mesa. David Kensington hiperventilaba audiblemente, con el rostro hundido entre las manos. Richard Sterling permanecía a la cabecera de la mesa, con los ojos fijos en su reloj. Parecía un verdugo esperando el amanecer. 5 minutos, anunció Sterling, su voz desprovista de toda emoción. Se suponía que Nora debía servir el café. Era el último paso del servicio antes de presentar la cuenta, una cruel ironía dadas las circunstancias. Sostenía la prensa francesa de plata, el calor irradiando a través de sus finos guantes blancos. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. «¡Aléjate!», le gritaba una voz en su cabeza. «Eres una camarera, tienes que pagar por tu madre. Si hablas, te despedirán. Perderás el único ingreso que tienes». Pero la matemática que había en ella, la chica que había amado la elegante verdad de los números, más que nada en el mundo, no podía apartar la vista del desastre en la pizarra. Era como ver un tren lleno de gente precipitarse hacia un puente roto mientras sostenía el interruptor para desviarlo. David Kensington se levantó de repente de su silla, con los ojos desorbitados. «Lo tengo», graznó, con la voz quebrada. «Lo tengo. Es el umbral de latencia». Sterling levantó lentamente la vista. «Explícate». La fuente asíncrona», tartamudeó David, corriendo hacia la pizarra. «Está procesando los datos demasiado rápido. El parámetro del umbral, la variable Z, está demasiado bajo. Si aumentamos manualmente el umbral de latencia en 2 milisegundos, obligará al algoritmo a esperar la confirmación secundaria
antes de iniciar la orden de venta. Solo necesitamos aumentar la variable Z. Miró a Sterling con ojos desesperados y suplicantes, como un perro pidiendo una migaja. Arthur negó lentamente con la cabeza. David, si aumentamos la latencia, perdemos nuestra ventaja competitiva. Estaremos operando con datos antiguos. Es mejor que desangrarse, gritó David. Volvió a mirar a Sterling. Señor, es la única explicación lógica. El umbral es demasiado ajustado. El algoritmo está entrando en pánico porque cree que las microfluctuaciones son macrotendencias. Ampliamos el umbral, detenemos la hemorragia. Sterling miró la pizarra, luego a David. Un silencio pesado y sofocante descendió sobre la sala. Sterling bajó la vista a su vaso de whisky, haciendo girar el líquido ámbar. Es un parche, murmuró Sterling, casi para sí mismo. Un parche desesperado y chapucero. Pero si detiene el bucle recursivo. Nora se había adelantado para servir el café en la taza vacía de David. Estaba de pie justo detrás de él. Miró la pizarra y luego al frenético director financiero. Antes de que pudiera detenerse, antes de que pudiera sopesar las consecuencias, las palabras se le escaparon de los labios. Apenas fueron un susurro, una suave exhalación en el silencio ensordecedor de la sala. Eso solo acelerará el bucle de retroalimentación. El silencio que siguió no fue simplemente la ausencia de sonido. Fue un vacío físico. David Kensington se congeló. La cabeza de Evelyn Reed se levantó de golpe. Arthur se giró lentamente en su silla. Los ojos de Richard Sterling, fríos y afilados como la obsidiana, cruzaron la mesa y se clavaron en la chica del uniforme negro que sostenía una prensa francesa de plata. ¿Qué acabas de decir?, exigió Sterling. Nora sintió que la sangre se le iba del rostro. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que la prensa francesa traqueteó contra la bandeja de plata. Miró a los 5 poderosos ejecutivos que la miraban como si acabara de materializarse de la nada. Me disculpo, señor, tartamudeó Nora rápidamente, retrocediendo. Solo estaba... No debía haber hablado. Llamaré al gerente. Detente, ordenó Sterling. Se levantó lentamente. No te muevas. Nora se congeló, aterrorizada. Sterling rodeó la larga mesa de caoba, sus pasos silenciados por la gruesa alfombra persa. Se detuvo a unos metros de ella, elevándose sobre ella. Estudió su rostro, su uniforme, la temblorosa bandeja de plata en sus manos. «Eres una camarera», afirmó Sterling, su voz peligrosamente tranquila. «Sí, señor», susurró Nora, manteniendo los ojos fijos en su corbata de seda. «Y sin embargo, acabas de decirle a mi director financiero que su solución a un problema de $400 millones acelerará nuestras pérdidas». Sterling inclinó la cabeza. «¿Por qué?» «Hablé fuera de lugar. Por favor, finja que no dije nada», suplicó Nora. Si la despedían esa noche, no podría pagar el alquiler la próxima semana. La enfermera privada de su madre tendría que irse. «No puedo fingir que no dijiste nada», dijo Sterling suavemente, «porque yo estaba pensando exactamente lo mismo. Pero quiero saber cómo lo sabes». David Kensington soltó un bufido de incredulidad. «Richard, por el amor de Dios, es una camarera». Probablemente nos oyó hablar de bucles de retroalimentación y simplemente repitió la frase. «Tenemos menos de 3 minutos para implementar mi parche». «Silencio, David», espetó Sterling sin apartar la vista de Nora. «La camarera tiene razón. Si aumentamos el umbral de latencia, la fuente asíncrona seguirá enviando los datos, pero el procesamiento se retrasará. El algoritmo comenzará a apilar las órdenes de venta en pánico en una cola. Cuando el umbral finalmente se active, no ejecutará una orden de venta. Ejecutará miles simultáneamente. Hundirá nuestras propias acciones en milisegundos». Sterling dio un paso más cerca de Nora. «Ahora te lo preguntaré una vez más. ¿Cómo lo sabías?» Nora levantó la vista hacia los ojos de Richard Sterling. Vio la desesperación enmascarando su arrogancia. Se había quedado sin opciones. Los titanes de Wall Street estaban indefensos, ahogándose en un océano de matemáticas en el que habían olvidado cómo nadar. Respiró lenta y profundamente.
El miedo se evaporó de repente, reemplazado por una claridad fría y aguda. Dejó la prensa francesa en la credencia más cercana, porque está tratando una variable asíncrona como síncrona dentro de una ecuación recursiva, dijo Nora, su voz firme. La sala contuvo el aliento, una inhalación colectiva. Nora pasó junto a Sterling y caminó directamente hacia la pizarra. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo?», gritó Evelyn Reed, poniéndose de pie. «Déjala», ordenó Sterling, observando a Nora con una extraña mezcla de sorpresa y fascinación morbosa. Nora cogió un marcador negro de borrado en seco, miró la extensa y aterradora ecuación que había puesto de rodillas a una empresa multimillonaria. «Su subrutina de evaluación de riesgos», dijo Nora, su voz cada vez más fuerte, haciendo eco de la cadencia segura que solía usar en sus clases universitarias. «Está bellamente diseñada. Está destinada a anticipar. Pero miren aquí». Rodeó con un círculo un grupo específico de variables en el centro de la pizarra. La variable X es su índice de volatilidad en tiempo real, extraído de forma asíncrona, explicó Nora, dibujando una línea hacia otra parte de la ecuación. La variable Y es su línea de base histórica. Su fórmula dicta que si X se desvía de Y en un margen superior a 0.05, se activa una postura defensiva, una venta masiva. «Sí», dijo Arthur lentamente, inclinándose hacia adelante. «Esa es la función principal. Pero la fuente asíncrona crea una anomalía temporal de microsegundos», continuó Nora, «las matemáticas fluyendo por sus venas como electricidad. El algoritmo recibe un pico en X, lo compara con Shoji, activa una venta masiva, pero como la fuente es asíncrona, el sistema registra el resultado de su propia venta masiva como un nuevo pico artificial en la volatilidad del mercado. Se giró para mirar a los atónitos ejecutivos. «El algoritmo no está reaccionando al mercado», afirmó Nora con claridad. «Está reaccionando a sí mismo. Ve su propia sombra y piensa que es un monstruo. Vende, lo que crea una microcaída en el precio. La fuente asíncrona registra la caída. La retroalimenta en la variable X antes de que la línea de base histórica Y pueda actualizarse, y el algoritmo entra en pánico de nuevo. Vende más. No es un fallo de código». Nora tapó el marcador con un clic agudo. «Es un desbordamiento de enteros causado por una paradoja temporal en su arquitectura lógica. Construyeron una sala de espejos y su algoritmo está atrapado dentro, aterrorizado de su propio reflejo». Un silencio sepulcral llenó el salón monarca. La mandíbula de David Kensington estaba literalmente colgando. Evelyn Reed miraba a Nora como si fuera una especie alienígena. Richard Sterling permanecía perfectamente quieto, sus ojos saltando entre Nora y las variables rodeadas en la pizarra. Su mente, famosa por su velocidad de procesamiento, estaba ejecutando la simulación que Nora acababa de describir. Estaba desmenuzando las matemáticas, buscando el fallo en su lógica. Lentamente, el color desapareció del rostro de Sterling. «Dios mío», susurró Arthur, hundiendo la cara entre las manos. «Tiene razón, la fuente asíncrona. Nunca tuvimos en cuenta el retraso de la retroalimentación en la actualización de la línea de base. Usamos nuestra propia latencia como un arma contra nosotros mismos». «Es un bucle autocanibalístico», murmuró Sterling. Miró a Nora, viéndola de verdad por primera vez. No un uniforme, no un fantasma. «¿Cómo lo detenemos?», preguntó Sterling. No era un desafío, era una súplica. «No se puede parchear», dijo Nora rotundamente. La arquitectura es fundamentalmente defectuosa. Si intentan eliminar la secuencia, el cortafuegos simplemente la reiniciará porque piensa que está bajo un ataque externo. «Entonces estamos muertos», gimió David Kensington, desplomándose de nuevo en su silla. «Perdemos los 400 millones. Las llamadas de margen se activan y estamos en bancarrota por la mañana». Nora miró la pizarra, inclinó la cabeza. «No dije que no pudieran salvarlo. Dije que no pueden parchearlo». Sterling dio un paso adelante, invadiendo su espacio, sus ojos ardiendo con un fuego repentino y desesperado. «¿Qué quieres decir?».
Nora miró al director ejecutivo de Sterling Bancroft Analytics, el hombre que tenía en sus manos el destino de miles de empleados, y le ofreció una sonrisa delgada, casi invisible. «No se lucha contra el bucle, señor Sterling», dijo Nora en voz baja. «Se invierte». La palabra quedó suspendida en el aire, una sugerencia absurda de una mujer que sostenía una toalla de bar húmeda. Invertirlo. David Kensington emitió un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. ¿Invertirlo? ¿Qué significa eso siquiera? No es una maldita tortita. Es una red neuronal patentada. Richard es una camarera. Estamos aceptando consejos financieros de alguien que acaba de preguntar si queríamos agua con gas o sin gas. «Cállate, David», espetó Sterling, su voz un latigazo que silenció instantáneamente al director financiero. Sterling no había apartado los ojos de Nora. Se hizo a un lado, señalando la pizarra con la palma abierta. La concesión definitiva. «Muéstrame». A Nora se le cortó la respiración. La realidad de lo que estaba haciendo la abrumó. Si tocaba esa pizarra, estaría cruzando una línea de la que nunca podría volver. Se estaría exponiendo a sí misma, a su pasado, y asumiendo la responsabilidad de un desastre financiero en el que no tenía parte. Pero las matemáticas le gritaban que las arreglara. Era una máquina hermosa que se estaba rompiendo a sí misma, y ella tenía la llave inglesa. Caminó hacia la pizarra. Las mangas de su barato uniforme de mezcla de poliéster rozaron sus brazos. Cogió el marcador negro de borrado en seco. Se sentía más pesado que hacía un momento. «Su algoritmo está ejecutando actualmente esta lógica», dijo Nora, su voz temblando ligeramente antes de encontrar su cadencia académica. Rápidamente escribió la vulnerabilidad central que habían discutido. Delta View es igual a alfa pi más beta integral de E a gamma SDS, donde tau es su retraso de latencia, explicó Nora, señalando con la tapa del marcador. Ve una caída, calcula el delta phi y inicia una posición corta para proteger el capital. Pero como está generando la caída por sí mismo, el diferencial nunca se restablece a cero. Se acerca al infinito negativo. Arthur Pendleton, el analista cuantitativo principal, se levantó y se acercó, sus ojos entrecerrándose ante la ecuación. Sí, ese es el bucle de retroalimentación exacto. Si lo eliminamos, el sistema de seguridad activa una liquidación total. «Así que no lo eliminas», dijo Nora, volviéndose para mirarlos. «Le alimentas una paradoja. Fuerzas al algoritmo a interpretar su propio pánico como una señal de compra». «Eso es un suicidio», dijo Evelyn Reed, su voz gélida. «Si compra en su propia caída fabricada y el mercado realmente se está desplomando, aceleramos nuestra bancarrota por un factor de 10. Seremos aniquilados en 3 minutos en lugar de 3 horas». «No si limitas la inversión», replicó Nora, sus ojos brillando con una repentina e intensa inteligencia que hizo que Evelyn retrocediera físicamente un paso. Nora se volvió hacia la pizarra, borrando el lado derecho de la ecuación con movimientos agresivos y amplios. «Reescribes los parámetros de la subrutina de evaluación de riesgos», dijo Nora, su mano volando por la pizarra, escribiendo un nuevo y complejo conjunto de diferenciales estocásticos. «Introduces un límite condicional basado en el volumen de operaciones internas de Sterling Bancroft, aislándolo de los datos del mercado externo durante exactamente 4 milisegundos», escribió furiosamente. El chirrido del marcador era el único sonido en el salón monarca. Si el límite de delta tiende a cero de la fracción de la derivada parcial de B sobre la derivada parcial de T, y el volumen interno es mayor que epsilon, entonces la posición es igual a una compra larga de B. Dio un paso atrás, con el pecho agitado. Le dices al sistema, si la volatilidad cae más rápido de lo físicamente posible en un mercado natural, y el volumen de esa caída coincide con nuestras propias órdenes de venta salientes, es una alucinación. En lugar de vender en corto, fuerzas al algoritmo a recomprar los activos exactos que acaba de tirar al precio artificialmente deprimido que acaba de crear. El silencio volvió,
Pero ya no era el silencio de la desesperación. Era el silencio pesado y electrificado de mentes corriendo para ponerse al día. Arthur Pendleton miraba la pizarra, sus labios moviéndose sin sonido mientras calculaba los vectores en su cabeza. Luego, una sonrisa lenta e incrédula apareció en su rostro exhausto. Dios mío, es un arbitraje de circuito cerrado. El algoritmo tirará el activo a $100, entrará en pánico, bajará el precio a 99,90, se dará cuenta de que está alucinando e inmediatamente lo recomprará a sí mismo a 99,90. Y gana 10 centavos por cada microsegundo que entra en pánico, susurró Sterling, con los ojos muy abiertos. El brillo depredador había vuelto al rostro del director ejecutivo. Ya no solo buscaba la supervivencia, buscaba el beneficio. Utiliza la anomalía de latencia para especular en el mercado que está creando. Es teórico, protestó David Kensington, aunque su voz carecía de su veneno anterior. Miraba a Nora como si fuera un fantasma. Escribir esa lógica, compilarla, inyectarla en un motor de operaciones de alta frecuencia en vivo mientras está desangrando capital activamente. Un error de sintaxis y el sistema se bloquea por completo. ¿Quién puede codificarlo?, exigió Sterling, mirando a Arthur. ¿Cuánto tiempo? Arthur tragó saliva. Para escribir el parche, integrar el cálculo que acaba de dibujar y eludir los sistemas de seguridad, a mi equipo en Londres le llevaría al menos 2 horas escribirlo y otra hora compilarlo y probarlo. Los mercados asiáticos abren en 45 minutos. No tenemos tiempo. No acepto eso, gruñó Sterling. Tenemos las matemáticas. Tenemos la solución. Volvió su penetrante mirada hacia Nora. El director ejecutivo de un imperio multimillonario miraba a una camarera de 24 años con un delantal manchado de reducción de pato. ¿Hablas el lenguaje de las matemáticas? ¿Hablas el del código? Nora se miró las manos. La adrenalina se estaba desvaneciendo y la aterradora realidad de su situación se estaba asentando. Yo solía hacerlo en la universidad. C++, Python, algunos lenguajes cuantitativos patentados. ¿Puedes codificar esto? Sterling señaló con un dedo tembloroso la pizarra. ¿Puedes inyectarlo en mi arquitectura en menos de 40 minutos? Richard, estás loco, gritó Evelyn, perdiendo finalmente la compostura. Vas a darle a una camarera acceso de administrador a nuestro motor de operaciones. Esto es una violación de todas las regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores, de todos los protocolos de seguridad internos. No me importa la Comisión de Bolsa y Valores si mañana no tengo una empresa, rugió Sterling, su voz haciendo temblar las copas de cristal sobre la mesa. Dio un paso hacia Nora, con una expresión intensa. Te daré lo que quieras. Dinero, un trabajo, ponle precio. ¿Puedes codificar esto? Nora pensó en su madre, acostada en una habitación estéril, mirando un televisor que no podía comprender. Pensó en el peso aplastante de la deuda médica, los implacables turnos dobles, el olor a grasa rancia al final de la noche. Miró a Richard Sterling directamente a los ojos. Necesito un portátil con una conexión directa a su sistema central, dijo Nora, su voz firme, fría y absoluta. Y necesito $3 millones libres de impuestos, transferidos a una cuenta fiduciaria para mañana por la mañana. Funcione o no. David jadeó. La mandíbula de Arthur cayó. Sterling ni siquiera parpadeó. Hecho. Arthur, dale tu terminal. La transición del opulento comedor a una sala de guerra improvisada tomó menos de 3 minutos. El portátil encriptado de grado militar de Arthur fue arrojado sobre la mesa de caoba, apartando un plato de trufas de $200 intactas. Un grueso cable Ethernet negro se conectó desde la pared directamente a la máquina. Nora se sentó en la silla de Richard Sterling a la cabecera de la mesa. Miró la pantalla negra y el cursor verde parpadeante. Habían pasado 3 años desde que había tocado una terminal cuantitativa. 3 años desde que había escrito una línea de código diseñada para mover millones de dólares. Sus dedos flotaron sobre el teclado, temblando violentamente. ¿Qué estás haciendo?, le gritaba su mente. Vas a destruir una empresa.
Vas a ir a una prisión federal. 38 minutos para la apertura de Tokio, anunció Evelyn Reed, caminando por la sala como una pantera enjaulada. Sus tacones resonaban bruscamente en la madera. El algoritmo acaba de tirar otros 20 millones en bonos europeos. La hemorragia se está acelerando. Nora, dijo Sterling en voz baja. Estaba de pie justo detrás de su silla, una presencia sólida e inamovible. Respira. Las matemáticas son correctas. La lógica es tuya. Construye el espejo. Nora cerró los ojos. Bloqueó el olor a turfas y pánico. Bloqueó a los ejecutivos que se cernían detrás de ella. Se imaginó que estaba de vuelta en el laboratorio del sótano de Stanford, alimentada por café negro y la pura e inalterada emoción del rompecabezas. Abrió los ojos y sus dedos golpearon las teclas. Al principio, su tecleo fue lento, vacilante. Pero a medida que la familiar sintaxis de C++ llenaba la pantalla, la memoria muscular se hizo cargo. El rítmico traqueteo del teclado mecánico llenó el salón monarca. Una extraña y violenta percusión. Líneas de código caían en cascada por el monitor. Estaba construyendo un bypass, una puerta trasera digital a la fortaleza financiera más segura de Wall Street. Void invert latency loop, in threshold, double volume delta. Está eludiendo el cortafuegos principal, susurró Arthur a David, mirando la pantalla por encima del hombro de Nora. Está montando un caballo de Troya para llevar la bomba lógica más allá de los sistemas de seguridad. Si el sistema de seguridad lo marca como una inyección hostil, borra los servidores, respondió David, con la voz tensa. Está jugando a la ruleta rusa con toda nuestra infraestructura. 15 minutos, gritó Evelyn. Nora no los oyó. Estaba en estado de flujo, un trance digital donde las variables y los parámetros eran objetos físicos que manipulaba en su mente. Tradujo las ecuaciones diferenciales estocásticas de la pizarra en líneas de lógica despiadada y eficiente. Construyó la caja de contención, definiendo los parámetros exactos de la alucinación del algoritmo. Si la tasa de caída del mercado es mayor que el límite físico máximo y el volumen de venta interno es mayor que 0.95 veces el volumen total, ejecutar compra o id de activo, precio actual. Hecho, jadeó Nora, sus manos cayendo del teclado. Estaba empapada en sudor. El uniforme negro se le pegaba incómodamente a la espalda. Sterling dio un paso adelante, colocando una mano en el respaldo de su silla. ¿Está listo? El código está compilado, dijo Nora. Su voz un susurro. Señaló un indicador rojo parpadeante en la pantalla. Pero no puedo inyectarlo. El sistema central requiere una anulación biométrica para aceptar cambios de arquitectura anómalos durante una sesión de operaciones en vivo. No tengo autorización. Todos miraron a Sterling. El director ejecutivo miró fijamente el cursor rojo parpadeante. Era la guillotina digital. Si introducía sus credenciales, estaba anulando oficialmente los protocolos de seguridad de su propia empresa. Si Nora se equivocaba, no solo perdería la empresa. Sería personalmente responsable de negligencia criminal. Perdería su fortuna, sus casas, su libertad. Richard, suplicó David con la voz quebrada. No lo hagas. Podemos detener las operaciones. Podemos llamar a la Comisión de Bolsa y Valores. Asumimos la pérdida, pero sobrevivimos. Si autorizas esto y colapsa el sistema, vas a la cárcel. Sterling miró a David, luego a la pizarra y finalmente a Nora. Construí esta empresa para ser el depredador más rápido y agresivo del mercado, dijo Sterling suavemente. No sé cómo detenerme. No sé cómo rendirme. Sterling se inclinó sobre Nora. Escribió una compleja secuencia alfanumérica en la terminal, luego presionó su pulgar contra el escáner biométrico integrado en el chasis del portátil. El escáner parpadeó en verde. Autorización aceptada. Inyectando parche. 5 minutos para la apertura del mercado, susurró Evelyn, con los ojos pegados al monitor principal en la pared, que mostraba la posición global de la empresa. Los números brillaban. Un rojo violento y furioso. El parche está dentro, dijo Nora, con los ojos fijos en la terminal.
El algoritmo está leyendo los nuevos parámetros. Está llegando al bucle recursivo. De repente, el monitor principal en la pared parpadeó violentamente. Una sirena de alarma sonó en el comedor privado, un sonido ensordecedor y aterrador. El número rojo se desplomó. ¡Se está acelerando!, gritó David, agarrándose el pelo. ¡Lo ha matado! ¡Ha matado todo el sistema! ¡Desconéctalo, Richard! ¡Corta la conexión física! ¡No!, gritó Nora, levantándose y bloqueando físicamente a David para que no alcanzara el portátil. ¡No lo toques! El algoritmo tiene que alcanzar el umbral de latencia. Tiene que registrar la caída masiva para activar el límite de inversión. Tiene que creer que se está muriendo antes de poder salvarse. «Eres una sociópata», rugió David, tratando de pasarla. «Sujétalo», ordenó Sterling. Arthur agarró a David por los hombros, luchando con el histérico director financiero para alejarlo de la mesa. La sirena de alarma gritaba. El mercado de Tokio estaba exactamente a 1 minuto de abrir. Si el sistema seguía desangrándose, cuando las bolsas asiáticas abrieran, las llamadas de margen se activarían automáticamente en las redes globales. Sería un evento de nivel de extinción. Nora miraba la pantalla, su corazón deteniéndose en su pecho. «Por favor», rezó a un dios de las matemáticas que había abandonado años atrás. «Por favor, que las matemáticas sean correctas». 30 segundos, 20 segundos. Los números se volvieron borrosos frente a los ojos de Nora. Había fallado. Los había destruido. Cerró los ojos, preparándose para el choque inevitable. Y entonces la sirena se detuvo. El silencio que golpeó la sala fue más pesado que un golpe físico. Nora abrió los ojos. En el monitor principal, el violento brillo rojo se desvaneció. Fue reemplazado por un verde nítido y brillante. El algoritmo había alcanzado la caja de contención. Había reconocido su propia alucinación. Y tal como Nora lo había diseñado, se invirtió. Dejó de vender e inmediatamente recompró cada uno de los activos que había tirado en las últimas 48 horas a los precios artificialmente hundidos. Los números en la pantalla comenzaron a subir, girando como una máquina tragaperras pagando un premio gordo. Se ha igualado», susurró Arthur, cayendo de rodillas sobre la alfombra persa. Las lágrimas corrían por su rostro. Compró en la caída, neutralizó completamente la pérdida. Pero los números no se detuvieron. Como el algoritmo todavía estaba atrapado en el bucle de latencia, continuó especulando con micropeniques de su propia volatilidad fantasma, ejecutando millones de microtransacciones por segundo. El reloj dio la hora. El mercado de Tokio abrió. Los datos globales inundaron los servidores, barriendo la alucinación interna y bloqueando las operaciones. El algoritmo se estabilizó, volviendo a su línea de base síncrona normal. El número final brillaba con un verde constante y pacífico en la pared. Nora se desplomó de nuevo en la silla de Richard Sterling, todo su cuerpo temblando. No podía respirar. Miró el número verde, la prueba innegable de que tenía razón. Evelyn Reed estaba apoyada contra la pared, hiperventilando. David Kensington estaba sentado en el suelo, llorando abiertamente. Richard Sterling estaba de pie a la cabecera de la mesa. Miró el monitor principal, luego lentamente volvió su mirada hacia Nora Caldwell, la camarera del uniforme manchado. «No solo salvaste mi empresa», dijo Sterling, su voz despojada de toda su arrogancia anterior, dejando solo un asombro crudo e inalterado. «Acabas de hacernos ganar $114 millones en menos de 1 minuto». Nora lo miró, agotada hasta los huesos. «Espero mis 3 millones transferidos para las 9 de la mañana», dijo en voz baja. El viaje en metro de vuelta a Queens a las 4 de la mañana fue un estudio de privación sensorial. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando una palidez amarillenta y enfermiza sobre el vagón vacío. Nora Caldwell se sentó en la esquina, su uniforme negro apestando a grasa de pato, cabernet derramado y el agudo olor metálico del puro terror. Miró su teléfono. La batería estaba al 4%. Durante los últimos 3 años, su vida había sido una serie de números aterradores.
los $12,400 mensuales del coste del centro de cuidados de memoria especializado de su madre, los $85,000 de deuda médica que quedaban del fallecimiento de su padre, los $9 la hora de sueldo base en Lure, complementados solo por los caprichos de clientes ricos que apenas la miraban a los ojos. Sus manos temblaban mientras abría su aplicación bancaria. La pantalla se cargó, un pequeño círculo azul girando sin cesar. Se preparó. Richard Sterling era un tiburón. Hombres como él no se convertían en multimillonarios entregando millones de dólares a los empleados. Esperaba ver su saldo habitual de $412.16. Esperaba pasar la mañana llamando a la asistencia legal, tratando de averiguar cómo demandar a un titán de la industria con un contrato de servilleta y cero poder de negociación. La pantalla se actualizó. Saldo disponible, $3,412.16. Transacciones pendientes. Transferencia entrante. Sterling Bancroft Holdings, LLC. Nora dejó caer su teléfono. Rebotó contra el pegajoso suelo de linóleo del vagón de metro. Se tapó la boca con las manos, un sollozo desgarrado y roto escapando de su garganta. Lloró hasta que le dolieron las costillas. El peso aplastante y sofocante de los últimos 3 años, fracturándose y deslizándose de sus hombros. Su madre estaba a salvo. La deuda había desaparecido. Era libre. A las 8 de la mañana Nora se había duchado, se había puesto un simple suéter gris y vaqueros, y estaba sentada en el estéril vestíbulo del Instituto Neurológico Oakwood. Entregó un cheque de caja al desconcertado director del centro, pagando por adelantado 2 años completos del cuidado de su madre. Cuando salió por las puertas automáticas de cristal, al aire fresco de la mañana, se sintió más ligera de lo que se había sentido en una década. Respiró hondo, planeando ir a un restaurante, pedir el filete con huevos más caro del menú y dormir durante 3 días. Entonces vio el coche. Era un elegante Mercedes Maybach negro azabache, esperando en silencio en la acera, justo enfrente de la clínica. La ventanilla trasera del pasajero bajó con un suave zumbido. Richard Sterling estaba sentado en la parte de atrás, vistiendo un traje de carbón fresco e impecablemente confeccionado. No parecía un hombre que casi lo había perdido todo 12 horas antes. Parecía peligroso. «Sube, Nora», dijo Sterling. No era una invitación. Nora se congeló, su mano agarrando la correa de su bolso de lona. «La transacción se ha completado. Señor Sterling, nuestro negocio ha concluido». «Nuestro negocio», respondió Sterling, su voz un barítono bajo y ronco, «acaba de desencadenar una investigación de nivel 4 de la Comisión de Bolsa y Valores. Los algoritmos de FINRA marcaron nuestra recuperación de $114 millones como una manipulación ilegal del mercado. Creen que nos anticipamos a la bolsa de Tokio usando un bypass de fibra óptica ilegal. Sube al coche». El estómago de Nora se hundió. Los reguladores de Wall Street eran despiadados cuando olían sangre. Dudó, luego rodeó la parte trasera del Maybach y se deslizó en el interior de cuero. La puerta se cerró con un pesado golpe insonorizado, sellándola dentro de una bóveda de riqueza y poder. Sentado frente a Sterling estaba David Kensington. El director financiero tenía un aspecto significativamente peor que la noche anterior. Tenía los ojos inyectados en sangre y se aferraba a un grueso portafolio de cuero como si fuera un salvavidas. «Conseguiste tu dinero», dijo David amargamente, sin mirarla. $3 millones libres de impuestos, una clase magistral de extorsión. «No fue extorsión, David, fue consultoría», corrigió Sterling bruscamente, sus ojos nunca dejando a Nora. «Y francamente, considerando lo que Renaissance Technologies o Citadel habrían cobrado por desenredar esa pesadilla matemática, la conseguí con un gran descuento». Sterling se inclinó hacia adelante, sirviendo un vaso de agua con gas de un decantador de cristal integrado en la consola. Se lo ofreció a Nora, ella lo rechazó. «Esta es la situación», dijo Sterling, abandonando la pretensión. «Tu parche funcionó. Funcionó demasiado bien. Cuando el algoritmo se invirtió,
no solo neutralizó nuestras pérdidas, comenzó a operar con una precisión predictiva que nunca he visto en 30 años de finanzas cuantitativas. Estaba anticipando las microfluctuaciones de los mercados asiáticos antes de que los datos siquiera llegaran a los registros públicos. Nora asintió lentamente, porque aprendió. David se burló. Los algoritmos no aprenden de la noche a la mañana, ejecutan parámetros. No cuando limitas un bucle de retroalimentación infinito, explicó Nora, las matemáticas volviendo a ella sin esfuerzo. Cuando forcé al algoritmo a comprar su propia caída alucinada, no solo arreglé el error de sintaxis, forcé a la red neuronal a reconciliar el retraso de latencia con la línea de base histórica. Para sobrevivir a la contradicción, el sistema tuvo que reescribir su propio modelo predictivo. Ahora está teniendo en cuenta el retraso exacto en nanosegundos de los cables de fibra óptica globales en su evaluación de riesgos. Sterling la miraba fijamente, una mezcla de asombro y hambre depredadora en sus ojos. Construiste un modelo de arbitraje de latencia autocorrectivo en 40 minutos mientras llevabas un delantal. Estaba motivada, dijo Nora rotundamente. ¿Qué quiere, señor Sterling? Tiene mi código, tiene su empresa. Encárguese de la Comisión de Bolsa y Valores. No podemos, soltó David, una gota de sudor recorriendo su sien. La Comisión de Bolsa y Valores quiere ver la arquitectura fuente del parche para demostrar que no usamos flujos de datos internos ilegales. Arthur y su equipo en Londres han estado tratando de descompilar tu código toda la mañana. David tragó saliva, mirando a Sterling antes de volver su aterrorizada mirada a Nora. No pueden leerlo, susurró David. Cada vez que intentan aislar la función de inversión que escribiste, el sistema se encripta a sí mismo. El código está mutando, dice Arthur. Parece un bloqueo de tiempo criptográfico. El Maybach se incorporó a la autopista FDR, el horizonte de Manhattan, elevándose a su alrededor como una fortaleza de cristal y acero. Dentro del coche, el silencio era más denso que el smog de fuera. Nora se reclinó en el lujoso asiento de cuero. No parecía asustada. De hecho, por primera vez desde que había entrado en el Salón Monarca la noche anterior, parecía tener el control total. Un bloqueo de tiempo criptográfico, repitió Nora, saboreando las palabras. Arthur es un hombre inteligente. Debería haber detectado el bucle ayer, pero al menos reconoce un interruptor de hombre muerto cuando lo ve. La postura de Richard Sterling cambió. La confianza fácil se evaporó. Un interruptor de hombre muerto. ¿Qué le hiciste a mis servidores? Los salvé, dijo Nora, su voz desprovista de emoción. Pero también sé con quién estoy tratando. Eres Richard Sterling. Aplastas a la competencia, liquidas activos y destruyes a las personas que ya no te son útiles. ¿De verdad crees que iba a entregarte las llaves de un algoritmo de trading revolucionario y simplemente irme, esperando que no congelaras mi cuenta fiduciaria en el segundo en que saliera de Lure? El rostro de David Kensington se puso morado. Saboteaste nuestro motor de operaciones principal. Eso es un delito federal. Eso es terrorismo corporativo. No es sabotaje, David. Es un protocolo de seguridad, replicó Nora con suavidad. Miró a Sterling. Cuando escribí la función de bucle de latencia invertida, la compilé con una dependencia de hash dinámica. No necesitaba una pizarra esta vez. Las matemáticas estaban grabadas en su mente. Miró a Sterling directamente a los ojos y habló el lenguaje del poder absoluto. Sea el estado operativo del motor de operaciones una función SDT. Introduje una clave criptográfica que, definida como cada 48 horas, el algoritmo requiere una entrada manual de la variable semilla S para generar el hash correcto, explicó Nora, viendo cómo la sangre se iba del rostro de Sterling. Si no se proporciona la semilla correcta, la puerta lógica se establece en cero. El algoritmo no se bloquea, no activa alarmas, simplemente detiene todas las operaciones, se queda plano. Nos dejaste fuera de nuestra propia caja negra, susurró Sterling. Aseguré mi poder de negociación, corrigió Nora.
Exactamente a las 11:45 de la noche de mañana, su motor se detendrá. Se perderán la apertura de Londres. Se perderán la apertura de Nueva York. Sterling Bancroft desangrará capital simplemente por estar paralizado. Y cuando la Comisión de Bolsa y Valores se dé cuenta de que su sistema está bloqueado, los destrozarán. David estaba hiperventilando de nuevo, un patético silbido resonando en el silencioso coche. Danos la variable semilla. Te pagamos $3 millones. Danos la maldita semilla. Los 3 millones fueron por la consultoría, dijo Nora, su voz bajando a un frío glacial. Fue la tarifa para evitar su bancarrota. El algoritmo que se ejecuta actualmente en sus servidores, el que está generando beneficios sin precedentes y superando a FINRA, esa es mi propiedad intelectual patentada y no está a la venta por $3 millones. Sterling levantó una mano, silenciando el inminente arrebato de David. El director ejecutivo miró a Nora. La ira que había estado hirviendo a fuego lento detrás de sus ojos desapareció de repente. Fue reemplazada por algo completamente inesperado. Respeto. Usaste mi propia desesperación en mi contra, dijo Sterling, una lenta y oscura sonrisa apareciendo en su rostro. Diseñaste una situación de rehenes dentro de una misión de rescate. El propio Jim Simons no podría haber ejecutado una maniobra más despiadada. Aprendí observando su mesa durante 2 años, señor Sterling, respondió Nora. Usted me enseñó que en esta ciudad o comes o te comen. He terminado de servir la comida. El Maybach se detuvo en la acera frente a un imponente rascacielos en el distrito financiero, la sede mundial de Sterling Bancroft Analytics. Sterling no se movió para abrir la puerta. ¿Cuál es tu precio, Nora? Nora miró por la ventanilla tintada a los hombres y mujeres con traje que pasaban corriendo, agarrando sus maletines, completamente inconscientes de las guerras invisibles que se libraban sobre sus cabezas. Pensó en las largas noches estudiando cálculo estocástico, el desamor de dejar Stanford, la humillación del uniforme negro. Se volvió hacia Richard Sterling. Quiero el trabajo de Arthur Pendleton, afirmó Nora. Quiero ser la directora de tecnología de Sterling Bancroft. Quiero una oficina en la esquina, una participación del 10% en la empresa y total autonomía sobre la división de investigación cuantitativa. Usted se encargará de la Comisión de Bolsa y Valores, legitimará mi algoritmo y nunca volverá a cuestionar mi código. David Kensington soltó un jadeo histérico. ¿10%? ¿Estás loca? Eso vale. Silencio, David, dijo Sterling. No apartó la vista de Nora. Estaba haciendo los cálculos en su cabeza. Una camarera sin título, sin pedigrí, pero que poseía una mente que podía doblegar el mercado financiero global a su voluntad. Era un riesgo, era peligrosa, pero lo más importante, era innegablemente brillante. Sterling metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó su pluma Montblanc de platino y se la entregó. Tenemos una reunión de la Junta en 20 minutos para discutir la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores, dijo Sterling, su voz sonando con absoluta finalidad. Te presentaré como nuestra nueva socia. Explicarás tu arquitectura a los reguladores, y si alguna vez intentas dejarme fuera de mis propios servidores de nuevo, te arruinaré. Nora tomó la pluma. Era pesada, fría y perfectamente equilibrada. Se sentía infinitamente mejor que una bandeja de plata. No necesitaré dejarte fuera, Richard, dijo Nora, una sonrisa genuina y aterradora adornando sus labios. Porque para el próximo trimestre te darás cuenta de que trabajas para mí. La transición de servir Burdeos a dictar los flujos del mercado global ocurrió en el lapso de un solo fin de semana. Nora Caldwell se quitó el uniforme de poliéster y entró en un mundo de lana a medida y guerra algorítmica, dejando Lure atrás para siempre. Aseguró el futuro de su madre, superó en astucia al director ejecutivo más despiadado de Wall Street y reclamó su lugar legítimo entre la élite. La camarera, que una vez fue invisible, se convirtió en la arquitecta del dominio absoluto de Sterling Bancroft, demostrando que el verdadero poder
no se deriva de un título, sino de la influencia innegable de una mente inigualable. Las salas de juntas de Manhattan nunca volverían a ver una paradoja de circuito cerrado o al personal que les servía el café de la misma manera.